Nos encontramos en un estudio amplio, luminoso, lleno de obras de arte. Está con nosotros un artista, Alberto Reguera, pintor de paisaje abstracto, pintor de un arte o una pintura expansiva. Alberto viaja mucho, pero reside en París y en Madrid. Ahora ha estado en Arco, con lo cual está en Madrid, pero él vive a caballo entre París y Madrid. Vamos a hablar de todo esto. Se sabe su historia. Él ha hecho múltiples exposiciones, tanto individuales como colectivas. Su obra se conoce en todo el mundo, ha viajado por todo el mundo y ahora mismo eres un pintor consagrado, Alberto. Bueno, yo creo que consagrado no. O sea, yo creo Casi, que, casi. mira, yo creo que queda mucho, porque hay tantos buenos pintores que consagrado, mira, consagrado puede estar Esteban Vicente, por ejemplo, o yo que sé quién puedo decir, o Raffles Casamada, o incluso pintores vivos, ¿no? Como Barceló, pero yo creo que no, que es un camino muy largo y queda mucho por hacer, vamos, es que bueno, que es verdad que he tenido buenas oportunidades y trabajo mucho y me va bien, eso sí, es una lucha diaria, pero bueno, pero fíjate la de buenos artistas que había en Arco, ¿no? Sí, sí, Ahí está. sí, ¿Cómo ha sí. ido Bien, la feria? sí, sí, yo estoy contento, ¿eh? Estoy contento, ha ido bien la cosa. Para mí, quiero decir, muy contento de haber expuesto en esta galería, en el stand de Brasso, Fernández Brasso. Tenía un stand muy potente, con obras de Tapies, de Broto, de Raffles, Casamada, y ha ido bien en todos los sentidos. En mi caso y en caso de otros ha ido bien. Sí, 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 estoy contento. ¿El mejor crítico es uno mismo o no? No, porque el pintor no tiene o sea, para empezar, el pintor tiene el ego bastante sobredimensionado como para pensar que hay otros muchos más artistas que están por encima de ti y que están haciendo cosas mejores. Y no tenemos la distancia suficiente para saber que la última obra pensamos siempre que lo último es lo mejor, pero a veces no es verdad. Nunca se termina. Nunca se termina. Y el mejor crítico, probablemente el mejor crítico es un crítico de arte, un crítico de arte que ejerza como ello de manera independiente, que se sepa, digamos, escapar de las influencias y de las presiones, que los hay. Y la figura del crítico, unida a veces a la del curator, ¿no? Al comisario de arte, en algunos casos sí, en otros no, es fundamental. No tiene que desaparecer la crítica de arte. Aún así, ¿hay artistas que te hayan marcado especialmente? En mi caso sí, en mi caso hay artistas que me han marcado, empezando por todos los abstractos líricos franceses, de la abstracción lírica francesa. Fue una generación muy interesante de introspección, de huida hacia el interior a partir de la pincelada que surgía del interior. Me han influido expresionistas abstractos. Me han influido artistas como Díaz Caneja, que piensa en Castilla, o artistas como Esteban Vicente, que Sí, es verdad. tuve el honor de exponer En en el ese museo. museo, que además ya veo que está cada vez mejor llevado. Lo veo que está muy bien llevado y la influencia que este museo, o sea, la importancia que este museo tiene fuera de España, en España y fuera de España, es a tenerlo en cuenta. Porque a veces cuando lo tenemos cerca no lo valoramos, no nos Es damos verdad. cuenta, ¿eh? Y es un museo muy bien llevado, con un equipo muy, yo diría, muy coordinado y muy profesional, ¿eh? Y mi experiencia en este museo, hablando de Esteban Vicente, pues es muy interesante. Por cierto, que mi primer contacto con Esteban Vicente fue en una galería en Washington. Sí, porque estuvo muy vinculado Esteban Sí. Vicente a Estados Y Unidos. allí yo encontré en una galería con la que trabajaba en ese momento obras de Esteban Vicente también. Luego le conocí, claro. La pintura no se puede aislar, es decir, todas las artes están relacionadas. Ujú. La música está relacionada con la pintura. Exacto. Sí. Yo supongo que incluso hasta las matemáticas tienen muchísimo que ver con la pintura. Es decir, que
hasta la ciencia Sí. está inmersa Todo. dentro de la pintura. Claro, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que estamos como en una hibridación de diferentes disciplinas. De hecho, la pintura o sea, el arte del futuro será un arte en el cual la participación de la persona que lo está viendo va a ser muy activa, va a haber una interacción con el espectador. Eso es el futuro. Incluso en el futuro, hablando de tecnología, de ciencia, el propio espectador podrá modificar la obra. Eso va a venir, ¿eh? Podrá modificar la obra que están viendo. Ya la modifica con la mirada en determinados tipos de obra, dependiendo del punto de vista, que es lo que yo llamo el campo de visión. Dependiendo de dónde se sitúe el espectador, va a generar su propio campo pictórico visual, generar su propia obra en su mirada. Estamos hablando de la pintura con volumen, pero me preguntabas si cómo están las interacciones entre las diferentes. Pues sí, yo por ejemplo trabajo con música, creo en eso de la sinestesia, ¿eh? Por ejemplo, Haydn está muy presente en mi obra, también música contemporánea, quiere decir música de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Yo pienso que no hay que ser sectario en ese sentido, ¿no? Cualquier tipo de música que puede generar una atmósfera y llevarte, empujarte, ayudarte a abrir en la creatividad. Alberto, es una pregunta que se me ocurre ahora mismo por lo que estabas diciendo. Tú eres un pintor de atmósferas Sí, y acabas de decirme que efectivamente cada cuadro tiene su atmósfera. sí. ¿Cada cuadro tiene su música? Cada cuadro tiene su música, pues sí, porque digamos que la persona que lo está viendo puede traducirlo en música, o sea que puede haber el efecto contrario, ¿no? De hecho, hubo un crítico, de las primeras críticas que me hicieron, que se tituló el pintar una canción, ¿no? Pero esto sería la inversa. Entonces, hubo un músico en Holanda que se llamó Bart Spaan, hicimos una performance en el Stedelijk Museum que era yo pinto y tú elaboras música contemporánea. Y tenemos el CD y todo, quiero decir, es una experiencia que se hizo hace muchos años, sí, sí. Y lo que pasa es que este tipo de pintura abstracta no hay que buscarle un sentido, digamos, realista. Te puede sugerir diferentes elementos de la naturaleza, pero te puede sugerir música. Hay gente que me ha dicho que le sugiere el barroco, por ejemplo, porque es una pintura muy recargada de materia, pero sin embargo, al final, con la última capa que uniforma todo el lienzo, es muy monocromática, muy esencial. ¿Eh? La música está muy presente, desde Wim Mertens hasta, bueno, podría haber muchísimos autores, incluso de la polifonía española, ¿no? Quiero decir, hay, hay artistas que han marcado con sus voces, están dibujando con sus voces. Por ejemplo, hay una música portuguesa que se llama Dulce Pontés, bueno, una música, no, una cantante, ¿no? Que su voz es muy ampulosa y eso podría sugerir determinadas bandas que están flotando. La voz, por ejemplo, de Estíbaliz Uranga, por ejemplo, y su manera de crear el gospel, digamos que también puede sugerir. O sea que no hay que irse a veces a lo más, no hay que irse muy allá para encontrar modos de inspiración. Tu pintura se cataloga como abstracción lírica. Sí. ¿Tiene mucho de poesía? Tiene mucho de poesía y tiene mucho de poesía que tiene que ver con Castilla. Tiene que ver, por ¿Con el ejemplo, paisaje castellano? con el paisaje castellano. De hecho, yo trabajé con Francisco Pino. Hice una colaboración con Francisco Pino, hablando un poco de la invisibilidad de Castilla, ¿no? De esa idea de la Castilla esencial, del arriba y el abajo, de esos horizontes anchos que al final se convierten en cuadros completamente abstractos que podrían referirnos a esos mares de trigo, a los, digamos, cuadros de Rozco, que es un Castilla y Rozco, ¿no? Esa esencialidad que hay en Castilla, esa pureza de la luz, ¿no? Luego la luz de Segovia es especial, es diferente. Yo tengo un cuadro titulado Abstractos cielos de Segovia, por ejemplo. Entonces sí que tiene que ver mucho con la poesía. Yo he trabajado con varios poetas, con Gilles Mantré, con André Chédid, con Francisco Pino. Digamos que lo que intento es poetizar la materia
espiritualizar la materia, hacer leve lo pesado. Todo eso hay un concepto detrás. Cuando se habla de la pintura, es que tú no eres un artista conceptual de moda. Bueno, hay un concepto detrás también. Sí, sí. Y el concepto es muy poético, es unir esas artes, la música, hemos hablado de la música, hemos hablado de la poesía, podríamos hablar del espacio, de la arquitectura, de la escultura. También. Hablabas de las matemáticas. Hubo un crítico en Hong Kong que decía que mi pintura era muy matemática. Hablaba de la topografía del espacio en la pintura. O sea que bueno, pues está todo relacionado, sí, sí. Madre mía, lo que puede encerrar un cuadro, ¿eh? Pues un cuadro, es que un cuadro es una Que ventana. no es algo cerrado, tampoco. Claro, efectivamente. Es que un cuadro es como una ventana a partir de la cual la mirada se sumerge y nos deja entrever un paisaje abstracto, donde hay elementos de nieve, donde hay elementos nieblas, donde hay referencias a Turner, pero al mismo tiempo un cuadro viene hacia ti, te está interpelando. Es un cuadro, te está, digamos, está intentando que generar, como decía un crítico, creo que fue un impresionista francés, que lo decía un crítico, Jules Laforgue, se hablaba, vamos a generar el espasmo del ojo, no dejemos al espectador completamente plano, tenemos que empujarle y generar una convulsión de la mirada. Y eso es un poco la idea de, hombre, las vibraciones que genera una pintura tiene que generar una resonancia en la persona que lo está viendo. Claro, claro. Tiene que haber una interacción. Si no le produce nada, mal asunto. Por eso la pintura expansiva y por eso muchas veces esas manchas que vemos Exacto. fuera vuelven al cuadro, Eso es, vuelven al interior. eso es que está muy bien visto. O sea, el cuadro, digamos que mi pintura ocupa más sensitivamente, más de lo que ocupa visualmente. Cuando se expande, a veces hago la mancha y materializo esa mancha que yo puedo estar imaginando, ¿no? Pero a veces esa mancha vuelve al cuadro de nuevo. Hay como una nueva vuelta de tuerca en la pintura, es como un círculo que nunca se cierra y que tiene que ver un poco con la idea de infinitud, de los infinitos horizontes, pero que vuelven a abrirse y vuelven otra vez y nos abren otra ventana, ¿no? Eso es un poco un tipo de pintura abierta a la investigación desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista visual también. Eso es un poco, es investigar, es generar, a partir de la materia, generar paisajes abstractos. Sí, sí. Y esto requiere muchísima investigación, una investigación continua. Claro. Por eso nunca se acaba. Nunca se acaba. O sea, lo que digamos que es verdad que yo estoy en un momento en el que quiero trabajar diferentes vertientes, investigo diferentes vertientes del mismo universo, como es la pintura, la fotografía, el dibujo, la instalación pictórica, la pintura expansiva, todo eso requiere muchísima investigación, no solamente desde el punto de vista del espacio y de la concentración, sino también desde el punto de vista, yo hablo mucho con químicos, por ejemplo. Hablamos de la alquimia, un poco de la poesía, de lo que tiene que ver cómo este pigmento puede atrapar más la luz y puede generar más luz. Por ejemplo, el titanato, los titanatos, por ejemplo, o los amarillos de cromo, todo eso Todo está relacionado. está relacionado porque depende del pigmento que utilices, va a absorber más o menos luz y va a filtrar más o menos la luz y va a generar, digamos, más filtros de luz, más capas, más transparencias, todo eso. Yo estoy en contacto con técnicos que me informan de algo que a mí se me escapa, ¿no? Eres una persona muy discreta, no te gusta la polémica. ¿Siempre has creado libremente? Sí, digamos que efectivamente he creado con libertad y he creado un poco en contra de las modas a veces, ¿no? Porque cuando yo empecé aquí, bueno, en España en los años 80, 90 estaba muy de moda la figuración y yo seguía haciendo abstracción, la abstracción que me había admirado en los abstractos líricos franceses, ¿no? Y luego he seguido a mi aire, quiero decir, al que le gusta, y si a un museo no le gusta, pues hay que aguantarse, pero uno tiene que ser uno mismo. Lo que no puedes estar, o sea, tú puedes tener tus ideas, pero no empezar a dar bandazos de acuerdo con las modas.
Sí, además eso es muy artísticas. peligroso también. Es muy peligroso. O sea, yo respeto el que lo hace, porque es un oficio muy difícil este, y para sobrevivir, bueno, pues algunos toman esa opción. Yo he hablado con artistas que han tomado esa opción, yo no lo haría. Yo prefiero estar en mi evolución. Mira, curiosamente la evolución me ha llevado hacia la instalación y hacia conceptos bueno, ya no estaban de moda, ¿no? Pero yo sigo mi evolución, mi camino. ¿Por qué se genera un cuadro con ese volumen y que luego se convierte en una instalación y se independiza del cuadro? Bueno, pues porque eran muchas capas y dejó de ser un paisaje plano. Se convirtió en un paisaje, en una pintura objeto, en un paisaje objeto. Y de ese objeto se posó en el suelo y se generó como una vista y se convirtió en una escultura prácticamente. Todo eso es Sí, sí, te iba espontáneo. a preguntar, hablando de esa espontaneidad, ¿no? A la que aludes, si a medida que vas haciendo un cuadro vas improvisando también. O sea, yo tengo muy claro lo que yo llamo mis bocetos mentales. O sea, tengo muy claro este cuadro, qué materia voy a meter, qué color. Pero si veo algo que me interesa, por supuesto lo recojo y lo dejo. Si veo de pronto algo que me interesa, pero normalmente es una espontaneidad que tiene algo de calculado desde el punto de vista Sí. técnico. ¿Pero te llega a sorprender un cuadro? ¿Un cuadro Sí, hecho por ti? sí, 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 sí. Es que si no me sorprende, para mí no tiene sentido. O sea, si no me sorprende, es que estoy copiando otro cuadro que he hecho. Entonces, tiene que sorprenderme. Si no me sorprende, lo aparco y luego vuelvo a Claro, en retomarlo. este sentido cada cuadro es diferente. Cada cuadro es diferente, sí, Sí, aunque cada cuadro tiene su ADN. eso es, eso es, y ninguno será parecido al anterior. Hay momentos en el que tienes la energía más alta o la energía más alta o más baja. Si tú ves que eso que no puedes dominarlo, pues es mejor abandonarlo un rato, ¿entiendes? Descansar, ¿has abandonado Des- muchas veces? Sí, Sí. sí, sí, abandonas y luego lo retomas. Pero cuando te encuentras apto para volver a enfrentarte al lienzo, porque en el lienzo siempre hay como una especie como de batalla, una batalla que ahí tiene picos no voy a decir De subidones, ¿no? no, y Sí. de diálogo, que es una batalla, casi como las batallas marinas de las pinturas de Turner, ¿no? ¿Se sufre mucho? Se sufre, sí, pero se sufre para luego tener una gran satisfacción. Sabes que hay un momento en el que cuando estás pintando el cuadro estás completamente perdido. Y ahí es cuando no hay que ponerse nervioso. Porque eso es normal. Si estás perdido es porque estás descubriendo algo nuevo, algo que te va a interesar. Estás perdido porque no te sale eso que piensas que te va a salir. Pero si es que si te sale tan calculado, no te va a Claro. sorprender. Se precisa mucha concentración. Sí, eso sí. Eso ¿Cuántas sí. horas te tiras pintando? Pues, por ejemplo, puedo estar 10 horas seguidas, pero siempre con intervalos, entrando, Sí. saliendo, haciendo, yo qué sé, hay intervalos. Y es que es curioso porque no se puede calcular, no se Claro. puede. Ujú. Y llega un momento en el que uno se ve saturado y tiene que parar. Sí, sí, sí. Hay momentos en los que dices, bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues es abandonarlo un momento, ¿no? Vamos a dejarle ahí quieto y luego ya que respire. Es que el cuadro, la mirada sobre el cuadro te va a ir dando la solución. Tú no tienes que precipitar terminar ese cuadro si es que el cuadro habla. El cuadro es como la materia habla, porque es una materia muy viva. Entonces la materia, digamos que te transmite. Si el cuadro, imagínate un cuadro, por ejemplo, que es muy esencial, que parece que no hay nada, pero tiene muchísima materia, como el que tenemos detrás. Sí, sí. Aparentemente Es no hay verdad. nada, pero pesa mucho más que ese otro cuadro azul que está al otro lado, ¿no? Entonces, tienes que saber, es muy importante saber parar y es muy importante saber cuándo se termina el cuadro. Porque si no hay una relación entre las expectativas, entre la intencionalidad que querías generar y el final, pues eso no funciona. Pero vamos, yo pienso, en mi caso, me dejo fluir y Y hablando de diálogo, ¿se establece un buen diálogo con algunos cuadros más que con otros? Sí, 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 hay cuadros.
Yo hay cuadros que los tengo, a veces los cojo un poco manía, no sé. Digo, este cuadro a mí no me acaba de... Y luego te llevas sorpresas. Y luego te sorprende. Sí, igual es el Sí, primero es que se como vende. un amante, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, sí. Digamos que luego te puedes llevar una sorpresa y pensar, pues fíjate, es el primero que se ha vendido. ¿Se establece también una relación amor-odio con la obra? No, en mi caso no. En mi caso no. Más bien es un poco que si te perturba le das la vuelta y no te molesta. Y luego le vuelves a retomar otra vez. Pero no, en mi caso no. No, hombre, si no me gusta muy... Yo he tirado cuadros, ¿eh? A la basura. Sí. Sí, sí, sí. Porque hay cosas que no tienen solución. ¿Y has desechado alguno que luego has retomado otra vez porque te has dado cuenta Sí, eso sí. de que merecía la pena? Eso sí, eso lo he hecho, sí. O cuadros que estás obcecado con una idea y no te das cuenta que ese cuadro no está tan mal, hombre. Tampoco hay que... Eres Pero muy exigente contigo sí, mismo. sí, sí. O sea, todo lo que sale del estudio tiene que estar impecable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista y que el cuadro sea redondo desde todo punto de vista. Porque ese cuadro va a tener una vida luego. Ese cuadro va a tener una vida. Por ejemplo, ahora a mí me ha mandado un catálogo de una exposición de París, ¿eh? No, en Francia. Imagínate que yo hubiera hecho ese cuadro, que no hubiera estado yo contento en su momento, que por venderlo rápido lo hubiera lanzado. Ahora ya no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Cada cuadro tiene su historia y cada cuadro tiene su vida y su itinerario. Yo hay cuadros, sorprendentemente, que me he encontrado en colecciones, muchos años más tarde, que los habían vendido los galeristas y yo no sabía dónde estaban. Y ese reencuentro, si ese reencuentro ves que ese cuadro es flojo, que ha envejecido mal, decimos envejecer no desde el punto de vista matérico, sino desde el punto de vista de la vida del cuadro, Sí, ¿no? sí, Eso, estético, cómo ha estético. llegado, ¿no? Sí. Pero si le ves que sí que es fresco 15 años después, es que es buena señal, ¿sabes? ¿Y te ha costado desprenderte de alguna obra? No, en Nunca. absoluto. Yo eso lo tenía muy claro. Hombre, sí cuesta, pero lo tenía muy claro que, digamos, el que recibe, o sea, voy a utilizar una palabra un poco extraña, el recipiente de ese cuadro tiene que ser, o sea, ese cuadro se hace para comunicar. Si se queda en el estudio, tampoco pasa nada, pero tiene que tener un receptor y hay que ser y hay que ser generoso, no hay que pensar, bueno, me guardo una colección, me guardo los mejores para mí. Yo no lo veo así, porque un cuadro puede dar muchas vueltas y si algún día, mira, como pasó con la exposición en el Museo Esteban Vicente, ¿no? Que al final recogimos cuadros de Düsseldorf, incluso hasta de Oriente o de París. Quiero decir, al final, si tú estás contento con ese cuadro y le quieres recuperar, De alguna manera de lo alguna manera lo vas a recuperas. hacer. Pero yo creo que un buen cuadro no debe dormir en el estudio con la luz apagada. Tiene que tener alguien que lo admire, porque se hace para eso. Ahora, hay buenos cuadros que se quedan, eso es como la pintura. Hay buenísimos pintores que igual no están hoy, no tienen la visibilidad suficiente por circunstancias que se nos escapan, porque el mundo del arte es muy complejo. Sí, Tú vives entre Madrid y París, eso es. tienes estudios en ambas ciudades. Sí. ¿Cómo es comprendida tu pintura en un sitio y en otro? ¿Hay similitudes? ¿Te comprenden más en un lugar que en otro? Bueno, ahora yo vivo más en Madrid, aunque sigo teniendo estudio en París, pero también voy a Asia mucho. Sí, De es hecho, verdad. sí, sí, he estado pintando, me han llegado a montar en Shanghai también y eso. Pues fíjate, desde el punto de vista de los franceses, que es el país que yo considero que, vamos, que me cuidó mucho desde el principio, ¿no? Ahí mi primer galerista desde hace 30 años, que le conservo, por cierto, pues, y los primeros premios. Digamos que la percepción yo veo que tiene mucho que ver con el hilo del impresionismo. O sea, ellos comprenden mi pintura porque está relacionada con el tema impresionista, con Monet y Ah, con es eso. verdad. Sí, porque tú conoces muy bien la obra de Monet. Eso es. Y por eso tiene que ver con eso. Y eso les abre. Y a los ingleses, que yo he expuesto mucho en Londres también, pues tiene que ver mucho con el paisaje, con las nubes, con eso. Yo soy un pintor de nubes, de atmósferas. ¿Dónde te sientes mejor tratado?
Bueno, pues fíjate, ha habido una época que tenía mucho éxito en Portugal, en Lisboa. Yo creo que en Francia, ahora en España, ahora también en España. Yo creo que depende de los sectores de público. O Y en sea, que ese China, dicho nadie es profeta en su tierra, contigo no se cumple. yo creo que es que hoy día, como vivimos un momento de mundialización, es como imposible medir eso, porque hay sectores dentro de España que les gusta mucho mi trabajo y yo me siento muy bien tratado, otros que no les gusta y tienen todo el derecho, estaría bueno. Y en China, por ejemplo, es verdad que donde exposiciones he tenido más de trascendencia, quizá en Hong Kong. Sí, sí. Digamos que China para mí ha sido la gran sorpresa de mi carrera. Oriente ha sido la gran sorpresa de mi carrera. Y ha sido muy bien aceptado y recibido, Sí, ¿verdad? sí, mucho. Sí. Con muy buena crítica y además son críticas que como están en chino son las mejores, porque si son malas no, no hay que preocuparse. Bueno, no, pero digamos que China ha sido la gran sorpresa, o sea, lo inesperado en mi carrera. Sí, sí. La historia del arte está presente siempre Sí, en ti y de hecho tú visitas continuamente los museos porque para ti es tu escuela, siempre ha sido exacto. tu escuela. Sí, es verdad. Los museos enseñan muchísimo y Claro. hay mucho. ¿Se te ha dado la circunstancia en estas visitas a museos Ujú. que te hayas quedado con un cuadro en especial, un cuadro que haya supuesto incluso una obsesión para ti? En general, más bien me tiraba por las series, por las series. Me gustaban mucho los cuadros de Claudio de Lorena, por ejemplo, pero hay un cuadro en el Museo Thyssen, por cierto, un museo excepcionalmente llevado por Guillermo Solana, por el director del Thyssen, que tiene, digo lo mismo, tiene un prestigio internacional muy importante. Bueno, pues ahí hay un cuadro que se llama Mar Tormentoso con barco de vela, que es de Ruisdael. Y ese cuadro me ha inspirado a mí. O sea, digamos que la obra de Ruisdael, que era un pintor holandés de la época, bueno, del siglo XVII, pues me ha inspirado mucho. Ese tipo de paisaje que luego se ha ido trasladando, ya había horizontes que luego se van a ver en Rothko, en Ruisdael, ¿eh? Y ese museo me gusta mucho. Y ahí ese cuadro, y luego había otro cuadro también de Ruisdael, que es un cuadro que se llama, me parece que es algo así como Paisaje con vista de Naarden. ¿Eh? Es que yo he ido mucho a Holanda también, entonces reconozco lo que Hay buenos significa. museos también en Sí, Holanda. el Rijksmuseum, por ejemplo, el Van Gogh, el Stedelijk Museum, son grandes museos. Entonces, mira, precisamente en España, es verdad que los franceses me lo dicen, que cada vez vienen más a España para ver museos. Y eso es muy buen síntoma. O sea, aquí se trabaja mucho en el arte, a pesar de ciertas dificultades o que tendría que valorarse más la cultura en general, porque es nuestro patrimonio, pero aquí yo veo que hay muy buenos focos de trabajo. Por ejemplo, el equipo de Patrimonio Nacional hace unas exposiciones de primerísimo nivel. El equipo de Patrimonio Nacional. En el Palacio Real yo he visto exposiciones excepcionales. Estábamos hablando de Guillermo Solana como un referente de un director de museo valorado a nivel internacional. Sí, o sea que Sí, y luego el Esteban Vicente, que eso es una joya para Segovia. desde luego que Sí, sí. sí, sí. Bueno, Alberto Reguera es segoviano Sí, y le conocemos de siempre, desde el inicio de su carrera, una carrera que nunca ha abandonado, que le eso acompaña. Yo es. creo que tu vida está volcada en tu carrera, Completamente, en la sí, sí. relación con tus Sí, cuadros eso es. y nos vamos a despedir de ti. También es cierto que eres un pintor reconocido, te has llevado el premio El ojo El Ojo crítico, Crítico de las Artes Plásticas en eso es. 2001, ¿verdad? 2001, exacto. Sí, sí, Lo sí. recuerdo bien. Bien, bien, sí, sí. Y bueno, pues te vamos a dar las gracias Sí, por habernos atendido en este espléndido estudio en el que tienes una nutrida obra, porque tu creación y tu proceso creativo no para, siempre sigue tiene que ser y te así. vamos a desear que así Bueno, sigas, que nos sigas deleitando y que nos sigas brindando tu pintura, que de verdad, te lo digo, es muy buena. pues gracias Muchísimas y gracias. seguimos en contacto.